Hola a todos, bienvenidos entusiastas del automovilismo y amantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en una era dorada de la industria automotriz americana, la época del ultralujo, y nuestro protagonista es un vehículo que encarna la esencia misma de esta era, el Continental Mark II. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo, el diseño y la ingeniería de uno de los autos más exclusivos jamás producidos en suelo americano. Nuestra historia comienza en la década de 1950, una era de optimismo y prosperidad en los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial había terminado, la economía estable en auge y los fabricantes de automóviles competían por capturar la imaginación y los bolsillos de una clase media en crecimiento. Pero, en medio de esta carrera por el mercado masivo, Ford Motor Company decidió apostar por algo diferente, un automóvil que rivalizara con lo mejor que Europa tenía para ofrecer. El Continental Mark II fue concebido como el sucesor espiritual del Lincoln Continental original, un automóvil diseñado en 1939 por el hijo de Edsel Ford, William Clay Ford. Este primer Continental era esencialmente el auto personal de Edsel, y su elegante diseño capturó la atención de sus amigos adinerados, lo que llevó a una producción limitada. Pero el Mark II no iba a ser simplemente una actualización del modelo anterior. Ford tenía la ambición de crear el automóvil más lujoso y exclusivo del mundo, y para lograrlo se creó una nueva división de Ford, la Continental Division. Esta división operaría de manera independiente con sus propios ingenieros, diseñadores y línea de producción. El hombre elegido para liderar este ambicioso proyecto fue William Clay Ford, quien para entonces era el jefe de planificación de productos especiales de Ford. A sus 28 años, William tenía una visión clara de lo que quería lograr con el Mark II, un automóvil que fuera discretamente magnífico. El diseño del Mark II fue un proceso meticuloso que duró varios años. El equipo de diseño, liderado por John Reinhardt, Gordon Burank y Robert Thomas, se propuso crear un automóvil que fuera elegante y sofisticado, sin caer en los excesos de cromo y aletas que caracterizaban a muchos autos americanos de la época. El resultado fue un diseño limpio y atemporal. El Mark II tenía líneas largas y fluidas, una parrilla discreta pero elegante, una silueta baja y alargada. Uno de sus rasgos más distintivos era la joroba en la tapa del maletero, que albergaba la rueda de repuesto y se convertiría en una característica distintiva de futuros modelos Continental. Pero la belleza del Mark II no era solo superficial. Cada aspecto del automóvil fue diseñado y construido con un nivel de atención al detalle sin precedentes. Cada motor era probado durante horas antes de ser instalado. Los paneles de la carrocería eran inspeccionados manualmente para garantizar que estuvieran perfectamente alineados. El cuero de los asientos provenían de toros criados en climas insectos para evitar las marcas de picaduras. El nivel de personalización ofrecido era extraordinario para la época. Los clientes podían elegir entre una amplia gama de colores exteriores e interiores, y Ford incluso se ofrecía a mezclar colores personalizados para satisfacer los deseos exactos de los compradores. Bajo el capó, el Mark II estaba propulsado por un motor V8 de 6 litros que producía 285 caballos de fuerza. Aunque no era el motor más potente de la época, proporcionaba un rendimiento suave y silencioso, acorde con la naturaleza lujosa del automóvil. El Continental Mark II se presentó al público en el Salón del Automóvil de París en octubre de 1955 y las reacciones fueron abrumadoramente positivas. La prensa automotriz elogió su diseño elegante y su impecable construcción. Celebridades y líderes mundiales se apresuraron a hacer sus pedidos. Sin embargo, toda esta exclusividad y atención al detalle tenía un precio, y vaya que era alto. El Mark II se lanzó con un precio de venta de $10,000 en 1956, el equivalente a más de $100,000 en la actualidad. Era, con mucho, el automóvil de producción más caro de América en ese momento, costando más que un Rolls-Royce. A pesar de su alto precio, o quizás debido a él, el Mark II atrajo a una clientela de élite. Entre sus propietarios se encontraban Elvis Presley, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor y el Shah de Irán. Cada venta de un Mark II era un evento en sí mismo, con los concesionarios organizando entregas ceremoniales para sus prestigiosos clientes. Pero la exclusividad del Mark II también era su talón de Aquiles. Ford perdía dinero en cada unidad vendida, incluso a su elevado precio.
se estima que el costo de producción de cada Mark II era de alrededor de $21.000, más del doble de su precio de venta. Ford esperaba que el prestigio que el Mark II aportaba a la marca compensara sus pérdidas, pero la realidad financiera pronto se hizo insostenible. La producción del Continental Mark II duró solo 2 años, de 1956 al 57. En total se fabricaron 3.005 unidades. A pesar de su corta vida, el Mark II dejó una impresión duradera en la industria automotriz y en la cultura popular americana. El legado del Mark II se puede ver en los futuros modelos Continental, que continuaron llevando el estandarte de lujo americano en las décadas siguientes. La joroba en la tapa del maletero se convirtió en una característica distintiva de la marca, y el énfasis en el lujo discreto influenció el diseño de muchos autos de lujo americanos en los años siguientes. Pero más allá de su influencia en el diseño, el Mark II representó un modelo único en la historia de la industria automotriz americana. Fue un intento audaz de demostrar que América podía producir un automóvil que rivalizara con el mejor de Europa en términos de lujo y exclusividad. El Mark II también reflejó un momento particular en la sociedad americana. En la década de los 50, con la economía en auge y el optimismo en su punto más alto, un automóvil como el Mark II parecía no solo posible, sino necesario. Era una declaración de las ambiciones y capacidades de la industria automotriz americana. Sin embargo, el fracaso comercial del Mark II también presagió los desafíos que la industria automotriz americana enfrentaría en las décadas siguientes. La idea de que el prestigio y la exclusividad podrían justificar pérdidas financieras significativas demostró ser insostenible a largo plazo. Hoy en día, los Continental Mark II son codiciados como objetos de colección. Su rareza, su importancia histórica y su belleza atemporal los han convertido en algunos de los autos clásicos más valiosos de la era. Un Mark II bien conservado puede alcanzar precios de hasta 6 cifras en subastas. Pero más allá de su valor monetario, el Mark II representa algo intangible, un sueño de perfección automotriz. Fue un automóvil creado sin compromiso, un intento de producir lo mejor sin importar el costo. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de la historia del Continental Mark II? Primero, la importancia de la visión y la ambición en la innovación. El Mark II fue el resultado de un deseo de crear algo extraordinario, de superar los límites de lo que se consideraba posible en la industria automotriz americana. Segundo, el valor del diseño atemporal. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que ahora parecen claramente datados, el Mark II sigue siendo considerado hermoso. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del Continental Mark II y la época dorada del ultralujo americano. La próxima vez que vean un auto de lujo moderno, recuerden el Mark II y el estándar de excelencia que estableció. Quizás en algún lugar del mundo, otro visionario está soñando con crear el Mark II del siglo XXI. Y quizás ese seas tú. Nos veremos en la próxima.